Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Dios es bueno, amén. Sabe que la semana pasada, si no me equivoco, nuestro pastor nos enseñaba un poco de los espíritus, de los nombres de ¿quién? Del enemigo, ¿verdad? Hace un par de semanas atrás yo les hablé un poquito de lo que era la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. No sé quién se acuerde de eso. Bendito sea el Señor. Y en eso les hablaba y les traía a un momento, en este momento les traía un poco de mención de ello, porque entraremos en una palabra que es el Espíritu Santo en la vida del hombre. Amén. Es lo importante que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, hay algo tan hermoso que tiene y hace el Espíritu Santo que muchas veces no le ponemos atención. Son cosas que a la humanidad tiene que dársele o tener convicción en las cosas de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que tiene el trabajo para que nosotros seamos convencidos de quién es Dios, quién es Jesús y qué es verdaderamente lo que es la fuente del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo es el poder ejecutivo, hermanos, de la deidad del Señor. Amén. De la deidad de Dios, que es un ser de naturaleza, o sea, su naturaleza es divina. Amén. Entonces sabemos que Él trabaja en lo que es lo físico y lo moral. Amén. Y también tiene sus atributos y sabemos, Salmo 139 dice su palabra, se lo voy a leer, esa es solamente la introducción, dice del 7 al 10, ¿y a dónde me iré de tu espíritu? Dice su palabra, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiarás tu mano y me asirá, o sea, me agarrará y me tomará tu diestra. O sea que no hay lugar donde nos podemos esconder, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo trabaja en todas las esferas. Porque tiene también el poder de ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Lo entendemos? Pero ahora yo les quería hablar un poquito más de lo que es el Espíritu Santo de Dios en el hombre. Es algo muy hermoso porque si no hay convencimiento que el Espíritu Santo es parte de Dios o es Dios, no hay nada. Así de fácil. Entonces cada uno de nosotros tenemos que entender eso. Podemos hablar y decir, pero tiene que haber algo más en nuestras vidas. Y hay unos puntos que yo quiero atraer en esta tarde que conciernen a la vida o la operación del Espíritu Santo en relación en el individuo, en las personas. Amén. Una de ellas que es la convicción. La convicción en cada uno de nosotros que se presenta con sus incisos el pecado de la incredulidad, la justicia de Cristo y el juicio de Satanás. Eso es algo que creo que cada hijo de Dios, cada uno de nosotros tenemos que verdaderamente creer que eso es así. Que verdaderamente el Espíritu Santo nos va cada día más convenciendo de quién es Dios. Porque ustedes se dan cuenta que muchas veces cuando no estamos convencidos es lo que nos atrae a muchas cosas de lo que nuestro pastor hablaba. A hacer cosas indebidas, a hacer cosas que no están bien, a no caminar conforme a la voluntad de Dios, porque no hemos verdaderamente puesto atención a lo que trae la incredulidad. Muchas veces decimos tener fe y dudamos. O hacemos cosas que sabemos que no son parte de lo que es la fe.
Son cosas que nos hace o puede hacer pensar a nuestros hermanos, este no tiene fe. Y son cosas que pasa mucho en la vida de aquel que muchos se pueden decir llamarse cristianos. Entonces nosotros tenemos que entrar primeramente en lo que es la convicción. Bendito sea el Señor. La convicción quiere decir, o sea, convencimiento, creencia, firmeza, persuasión, seguridad en cada uno. Y les voy a leer Juan. Vamos a entrar ahí en Juan 16. Bendito sea el Señor. Juan 16 y vamos a leer en los versículos del 7 al 11. Cuando lo tengan me dan un amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 16, versículos 7 al 11. ¿Lo tienen? Aleluya. Dice la palabra del Señor, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice su palabra, dice, convencerá ¿a quién? Al mundo, dice, de pecado o del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién entiende esa palabra? Ya no tenemos que hablar más. Pero hay veces que necesitamos oírla para verdaderamente tener una convicción. Una convicción de las cosas, amén, de las cosas que nosotros hacemos o que vamos a hacer o estamos haciendo. Bendito sea el Señor. Ahora, la convicción es una palabra un poco antigua, que muchas veces, no la podemos oír o no la oímos, pero muchas veces es más difícil comprenderla. A veces no la comprendemos o no se le pone la atención debida, amén. Ahora, si hablamos de convicción, podemos hablar legalmente de la palabra, significa juzgado como culpable. Pero cuando hablamos en lo moralmente, significa una persuasión interior. El Espíritu Santo de Dios lo que hace en nuestras vidas nos persuade a que crezcamos y que tengamos esa convicción de la palabra de Dios en nuestros corazones. Que verdaderamente seamos aquel hijo de Dios o cristiano que comprendemos quién es verdaderamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios, que hagamos su voluntad. La convicción del Espíritu Santo es más que un despertar en los sentimientos. Esto es muy importante. Necesitamos saber que no solamente es un sentimiento. Los sentimientos o las emociones que se elevan, por ejemplo, usted cuando va a una obra de teatro a veces hasta llora y le encanta, y es más cuando van a ver algunos una película, les trae esas emociones y es algo que le presenta en su vida, amén. También tal vez para un servicio fúnebre, ¿verdad? Nos conmueve, nos trae esas emociones. Y aparte de eso, hablando por ejemplo un accidente, algo muy impresionante que nos trae, que nos lleva a traer esas emociones, pero no es de la emoción que yo les estoy hablando. Las emociones esas son, vamos a decir, provocadas por algo temporal, por algo que es del mundo. Pero vamos a entrar un poquito más. La convicción del Espíritu Santo es un sentido de responsabilidad personal por el pecado. Saber que cuando usted y yo pecamos, hay un sentido, una convicción o un dolor profundo de lo que estamos haciendo que no agrada a Dios. Una percepción de que todo pecado es contra Dios. Estamos nosotros sabidos que todo lo que es pecado no agrada a Dios, sino que entristece al Espíritu Santo de Dios. Y eso falta en el pueblo de Dios, en los nuevos convertidos.
en aquellos que nos llamamos cristianos, saber y distinguir cuál verdaderamente es la emoción o verdaderamente lo que tú sientes en tu corazón. Yo he hablado muchas veces que muchas veces las personas pueden pasar al altar porque hay una culpabilidad de algo que hiciste, de un pecado, no verdaderamente de el favor o la experiencia con lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que muchas veces cuando las personas se levantan del altar o se levantan de orar, no hay un cambio, algo diferente en la vida de la persona que quiera hacer las cosas diferentes? Porque verdaderamente pudo haber sido perdonen que les diga esto, pero muchas veces nos lleva a solamente lo que es emoción y tal vez la culpabilidad de algún pecado. Bendito sea el Señor. Ahora, un despertar del deseo de verse librado del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado? ¿Y pecamos todos los días? Todos los días necesitamos liberación. Todos los días tenemos que estar de rodillas. Es más, cuando comienza su día, para que no sea tentado ni caiga lo que es en el pecado, ¿eh? Y muchas veces, vamos a ser honestos, que andamos a las carreras y se nos olvida verdaderamente decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo pongo mi vida en tus manos, de todo lo que pueda haber, que no esté yo, que no caiga en su oración, pero que sea una oración que sea genuina, profunda, a que verdaderamente no sea tentado por el pecado, y si lo es, podamos resistir el pecado. Bendito sea el Señor. La convicción del Espíritu Santo lleva a un genuino arrepentimiento. ¿Ya no haremos lo mismo otra vez? ¿O intentaremos cada día ser mejores para la gloria y honra del Señor? ¿Intentaremos ser cada día más fortalecidos? ¿Por qué creen que cada día o todos los días nos hablan? Esto yo ya lo he repetido, que nos metamos en la oración, que busquemos de la presencia de Dios, que leamos la palabra de Dios. Porque eso, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, cuando hay una búsqueda, una intensidad en cada vida, ¿qué es lo que pasa? Su mente está ocupada en las cosas de Dios. No hay espacios para las cosas del mundo. Y nos lleva a cada uno de nosotros a entender, y cada día nos revela Dios. El Espíritu Santo nos revela cada día cosas más hermosas, nos da el entendimiento cada vez más para crecer en la palabra de Dios. Eso tiene que haber, ¿qué? Un genuino. Hablaba yo hace un momento que si tú oras y te levantas con la espada desenvainada para pelear con tu hermano, eso no es ser genuino. O sea, es como que la guardaste por un instante, pero ahora ya la vuelvo a desenvainar. No, el arrepentimiento, así como nosotros, nos cuesta, sí nos cuesta, porque somos de carne y hueso, dicen muchos, ¿no? Pero el intento de hacer las cosas para la gloria y honra del Señor, para tener ese perdón, porque hemos recibido a través de Jesús el perdón de nuestros pecados. Él que vino a morir en esa cruz por nosotros, porque nos ama. Y si decimos que amamos a Cristo, tenemos que amar a los hermanos, porque nosotros somos testimonio vivo de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Es la forma de predicar también, o evangelizar a las personas. Pero nos dicen falta de oración. Hermanos, tenemos oración, sí. Bendito sea el Señor, amén. Oren por mí, dicen, ¿eh? O decimos, más bien dicho. Esta es la intención del Espíritu Santo, verdaderamente, que haya una convicción de la presencia de Él mismo en nuestras vidas, de la verdadera presencia de Él en cada una de las vidas de los que están aquí y las vidas de las personas en el mundo. Nos quiere venir a convencer que no hay mejor cosa que servir al Dios viviente, que el pecado no nos deja nada bueno, sino nos lleva ¿a dónde? Al infierno.
Bendito sea el Señor. El Espíritu asiste al pecador para que pueda arrepentirse al mismo tiempo que el pecador coopera con el Espíritu. O sea que nosotros tenemos que tener esa convicción, esa comunión para que nos lleven. Es como decirle a un joven que quiere aprender matemáticas. Ese es un ejemplo solamente. Tal vez no es el mejor de los ejemplos, ¿verdad? Pero para que él pueda aprender, se le tiene que pegar a su maestro. Se le tiene que pegar para poder entender y saber los pasos. Pero dice que necesita de la cooperación de ustedes y la mía para poder recibir lo que él tiene, para poder resistir. Amén. La convicción del Espíritu, dice, es esencial para la conversión. O sea que cuando estamos ya y decimos que somos convertidos, tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo viene la transformación, la regeneración de las personas? ¿Solos? No hay revelación cuando el Espíritu Santo no está ahí. Él es el que nos revela. La presencia de Dios misma en nosotros nos abre nuestro entendimiento, nos quita todo aquello que hemos estado en la oscuridad. Amén. Se manifiesta, y mire, Hechos 2, 22 al 38. Podríamos leer desde el 22 todo lo que son esos versículos hasta el 38. Cuando lo tengan en casa pueden uno leerlo más. Pero el 37 me gusta y creo que nos trae. Era después que Jesucristo fue crucificado, y ustedes ahí lo pueden seguir leyendo. Amén. Dice, oír esto, cuando hablaba Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, dijeron, ¿qué haremos? Es algo muy hermoso porque dice que había como una culpabilidad de dolor en el corazón, que decían, sí, nosotros fuimos culpables, nosotros fuimos los que lo crucificamos, pero ahora entendemos. Pedro no tuvo que hacer mucho, hermanos. Muchas veces el hablar mucho nos mete en problemas. Yo creo que a todos nos pasa. Al hablar mucho, Pedro no les tuvo que repetir, no les tuvo que decir, por ustedes, pecadores, hijos del diablo, cualquier cosa, ¿verdad? No tuvo que decir, sino que ellos ya sabían, pero les trajo a la palabra del Señor y les dijo, y ellos compungidos, dice, dijeron, nosotros, ¿qué haremos? En el 38 dice, que se arrepintieran. Arrepentidos, dice. Eso es lo que nos quiere, que nos arrepentamos genuinamente para que podamos verdaderamente decir que Cristo vive en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo puede hacer la voluntad y lo que le toca hacer, pero ¿sabe qué? Tiene que haber esa convicción en cada corazón. Porque no vale de mucho poder oír la palabra y querer. Por eso nos habla la palabra del Señor, que muchas veces, o sea, la tibiez del hombre, la tibiez del ser humano. Porque queremos estar aquí, no hay un compromiso, una convicción en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para decir, sí, Señor, heme aquí. Cuando ellos fueron confrontados de una manera por Pedro en esos versículos, ellos sintieron eso. O sea, se dieron cuenta que lo que estaban ellos diciendo o haciendo, lo que hicieron, más bien dicho, ya había traído a la muerte al Señor. O sea, son cosas que a nuestras vidas tiene que haber un cambio. La convicción tiene que verdaderamente dejar que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestras vidas y haga esa transformación, esa regeneración del ser humano para poder recibir cada día más. Por eso yo pregunto muchas veces que cuando uno viene a los caminos del Señor, a los principios, a veces tenemos el deseo. No hay el conocimiento. Hay el deseo de transformarse o verdaderamente caminar en Cristo, y muchas veces el pueblo, la iglesia,
no le damos el seguimiento debido a esas personas. Porque esas personas están queriendo hacer algo diferente, cambiar, ser llenos de la presencia de Dios. Tienen esa hambre. ¿Usted le ha tocado cuando usted anda todo el día sin comer y nomás de repente le ofrecen un taco y no miran ni qué es, pero usted tiene tanta hambre que dice, pues yo me lo como? Más si cuando andaba por allá 2, 3 días en el cerro, en su país, o a veces que andamos haciendo tantas cosas y no ha comido todo el día, ya son las 7, 8 de la noche, y dicen que sea un taco de frijol. Y a veces ni los frijoles uno quiere, ¿verdad? Otra vez frijoles. Pero había ese deseo en ellos de querer saber y verdaderamente, y es lo que pasa con muchos de nosotros, que cuando está el deseo y vienen a los pies de Cristo, no hay ese seguimiento. ¿Y sabe qué es lo que viene a hacer? El enemigo nos viene a confundir y nos viene a meter a las cosas nuevamente. No, puedes estar aquí, puedes estar acá. Es como para mí, no sé si ustedes me puedan entender, hermanos, pero es como una transición que se necesita y es muy importante para cada uno de aquellos que son recién convertidos, que la iglesia tiene que poner y agarrar en ese momento para que él siga adelante, para que él empiece a comer de lo que es la espiritual. Y a veces decimos, ¿saben qué? Bienvenido, hermano, a la familia de Cristo. Esa es la transición, creo yo, que muchas veces hemos fallado. Por eso hay personas, hermanos, hay personas que empiezan y tratan de caminar, pero no hay una convicción. Porque como nadie le enseña, nadie, tal vez no nos les acercamos. Se me olvida el español y no sé hablar ni inglés, fíjense. Entonces, ellos se quedan en esa transición y no saben qué hacer. Eso es algo que podamos entender y reconocer y analizar que es necesario que como pueblo de Dios, en cuanto venga alguien, nosotros tenemos que apegarnos y enseñarles y darles. Hemos hablado como los bebés, ya lo conocen, darle leche a un bebé y no lo deja hasta los 18. Bueno, hay unos papás o mamás que aunque tengan unos 40 siguen, ¿verdad? Es mi bebé. Gloria a Dios por eso, amén. Bendito sea el Señor. De igual manera, el alma y la mente ha estado oscurecida, hermanos, y no ven nada de las verdades espirituales hasta que no han sido despertadas por el Espíritu Santo. O sea, cuando no hay la presencia del Espíritu Santo en la vida, estamos en oscuridad. Saben que yo he querido, pensaba traer unos pañuelos, pero dije, son muchos. Y después, ¿qué voy a hacer con tanto pañuelo? Le digo, bueno, pues, pero no me dio tiempo. Pero Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. En el momento, hermano, yo no sé si alguien se acuerde cuando venía o vino a los pies de Cristo y verdaderamente empezó a caminar y empezó a seguir, miraba las cosas más claras. Wow, ¿cómo era posible que yo no podía entender lo que Dios me estaba dando? Lo que el Espíritu Santo me quería dar, lo que el Espíritu Santo que quería es que vinieras cada vez más cerca a los pies de Cristo. Eso es falta de convicción de cada uno de nosotros. Determinación de estar en las cosas de Dios. Porque vamos a lo mismo cada día, pastor. ¿Por qué hay tanto pleito? ¿Por qué hay tanto pleito? Porque no hay una convicción. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Cuando está la convicción dice, hey, o muchos podemos decir, yo me levanto, me voy a orar, me voy a mi trabajo, estoy trabajando y si puedo oír música, ¿qué música oyes? En tu trabajo. O sea, ¿qué es lo que está alimentando a tu espíritu? ¿Me entiendes? Y de ahí salgo y tal vez tengo un tiempo y me voy a mi casa
Y si tengo la posibilidad, algunos dicen, yo me pongo a orar 1 hora, me determino 1 hora, dependiendo. Pero estás alimentando tu espíritu. Le estás dando. Le estás dando, llegas a la casa del Señor y vienes y le estás dando. Y te vas de nuevo antes de acostarte, le das de comer. En la oración tienes la intimidad, el encuentro con el Espíritu. Y hay algo que Dios te quiere dar en ese día y lo puedes recibir. Cuando está la conexión, cuando no hay conexión, por más que te quiera dar, no tendrás ese entendimiento. No usarás la sabiduría que Dios nos da, porque no está el Espíritu. Ahora, esa es la convicción. El Espíritu Santo de Dios, lo que les decía hace un momento, que Él intenta que cada hombre, para que no sea condenado, tenga esa convicción, para que él entienda lo que Dios quiere, lo que se le quiere presentar a cada vida. Amén. Y uno de los problemas más grandes, y si no es creo que es el más grande, bueno, yo puedo decir, tal vez algunos digan que no, la incredulidad. La incredulidad es un problema que a todos decimos que tenemos fe, pero no creemos. ¿Será que el Señor me va a bendecir? Nos ataca tan fuerte. Cuando Pedro predicó el día del Pentecostés, hablábamos en Hechos 2:22 en adelante, sabemos que no tuvo nada que decir de las vidas, les decía yo. Él no tuvo que hablar más de la vida desenfrenada, de la vida de pecado, de la vida del religiosidad. Creo que necesito agua, ¿verdad? Den un aplauso, Señor, hermano. Gloria a Dios. Porque si usted se da cuenta, a través del caminar de Jesús, Jesús dejó y presentaba todo el tiempo las evidencias. Cuando Jesús se fue, que fue crucificado, había evidencias por todos lados. Pero muchos religiosos, mire, ya me salió la palabra, ¿qué es lo que hacían? Se apegaban a las cosas del hombre y verdaderamente no entendían nada de lo que Dios o Jesús estaba hablando. ¿Por qué? Porque estaban cegados. Y el ego del hombre, aparte, eso es algo horroroso, hermanos. Es un terror. Porque como hombre, hablando humanamente, podemos ser tan egoístas. Y aunque no lo vaya, aunque usted no lo quiera hacer, pero como ando con 10 egoístas, yo seré el 11. Porque eso es lo que se nos pega. A ser solitarios, no somos llaneros solitarios. Necesitamos de la presencia de Dios. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos creciendo y nomás de repente empezamos a irnos de lado, tenemos que mirar quién es el que nos alimenta o quién es el que está a nuestro lado para alimentarnos espiritualmente. ¿Sabe que cuando hay personas a su alrededor y usted ha sido una persona de oración, de ayuno, de conocimiento de palabra, pero tiene un círculo o se ha metido a un círculo donde usted no tendría que estar? Eso es algo muy peligroso. Por eso los religiosos ya era una mafia. Era algo que después no querían creer porque estaban en sus conocimientos o percepciones de que Jesucristo decían que era un hereje. ¿Un hereje? Hereje. Pero muchas veces es lo que nos pasa. Y Pedro no tuvo que decirles todo lo que ellos habían hecho. Porque cuando se presentaron, es más, las evidencias estaban ahí. Eran amontonadas con todos los milagros que Jesús ya había hecho. Los paralíticos, los enfermos, de todo lo que Jesús ya había hecho, estaba ahí.
presentadas delante de sus propios ojos, pero cuando no hay la presencia del Espíritu Santo, están cegados. Estamos cegados y no podemos mirar lo que Jesús, aún en el día de hoy, a través de su palabra, estamos muchos cegados por falta del conocimiento. Dice su palabra, ¿pereces qué? El pueblo del Señor. Pero el Espíritu Santo lo que nos trae revelación, nos trae iluminación, nos trae entendimiento a cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay más entendimiento del Espíritu Santo en cada vida, menos pleito, menos desunión, menos todo aquello que sabe estar de primas a primeras en muchas casas del Señor. El yo, él no, yo. O sea, todo eso se va. Porque nos presenta el amor de Cristo, nos presenta el Espíritu Santo y nos lleva a que sepamos y que miremos las pruebas, las evidencias que hay para el Hijo de Dios, para cada uno de nosotros. El pecado de la incredulidad está descrito. Ahora, la incredulidad, podemos decir, es la madre de los pecados. El padre de los pecados, la madre, porque yo decía y me ponía a pensar que cuando está el pecado de la incredulidad, de ahí es como un árbol de frutos, que de ahí nacen más pecados. Porque como no crees, ¿qué es lo que haces? Pecas delante del Señor, haces cosas indebidas, te metes a más pecados y sigues pecando y no te das cuenta y estás cegado por el pecado. Y esas son las cosas que muchas veces, hasta que hay y viene el Espíritu Santo de Dios y nos convence de algo diferente y nos muestra que detrás de toda aquella oscuridad está la luz del Señor. O sea, son cosas que uno se pone a pensar y dices, wow, si yo cierro mis ojos yo no veo nada. Veo tal vez por mis, ¿cómo se cuando cierras tus ojos? ¿Este de aquí cómo se llama? ¿Párpados? Ok. Usted dirá que ve una luz, pero en realidad está en oscuridad porque no ve nada. Pero cuando abre sus ojos y hay eso que les trae a cada uno o que nos trae a nosotros, que es el entendimiento, dices, wow, qué hermoso es conocer la presencia de Dios. Qué hermoso es que cuando tú te dejas usar, el Espíritu Santo te da tantas hermosas cosas, la paz, la tranquilidad, y te trae a los frutos. Por eso le decía que cuando está la incredulidad es algo aterrante, puedo decir, porque lo único que produce es más pecado, porque no crees en Dios. Entonces, si no crees en Dios, no hay presencia de Dios, y si no hay presencia de Dios, te lleva a pecar cada vez más, porque es más, hay veces que ya no sabes ni por dónde empezó el pecado. No tienes noción en todo lo que es verdad y lo que es pecado. ¿Pero por qué? Porque sigues pecando. No has conocido la verdad, porque dice que la verdad, ¿qué nos hace? Nos hace libre. La verdad es lo que nos hace, nos muestra el panorama del otro lado de la montaña. Y dices, wow, esto es Jesús. Esa es la presencia del Señor, de aquel que murió en la cruz. Y uno dice, decía un teólogo, dice así: a pesar de lo grande y peligroso que es este pecado, tal es la ignorancia que rodea al hombre, que la criminalidad de dicho pecado es completamente desconocida. Hasta el momento que el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, lo apela en forma evidente. La conciencia puede convencer al hombre de los pecados ordinarios, pero nunca del pecado de la incredulidad. Solo el Espíritu puede revelar al hombre la enormidad de ese pecado. Y yo digo,
Jeez. Uno, como dice el americano, dice deep, dice, ¿verdad? Profundo, dice, hermano, me va a dar hasta sueño lo que me está dando. Hermano, mejor que no le dé sueño, mejor que le tenga el deseo, el hambre en su corazón de conocer. Que de ahí voy a escudriñar más. Espíritu Santo de Dios, revélame. ¿A quién le gusta decirle al Espíritu Santo de Dios, muéstrame? Espíritu Santo de Dios, revélame. Y el Espíritu le puede decir, hijo, busca más de mí. Abre más tu Biblia. Ten más comunión conmigo. Nos gusta que nos revele. Y a veces hermanos, cuando nos da una pizquita de revelación, andamos en el aire, ¿sí o no? Uf, el aire no nos toca porque somos invencibles. El aire no nos hace nada porque lo cortamos en dos. ¿Y qué es eso? Eso es parte del ego, del yo. Pero sabe una cosa, cuando usted es sumiso y busca de la presencia de Dios, que dice Jeremías 33. Ay, que cuando clamo a usted, esas son mis palabras. Él nos va a enseñar cosas ocultas que jamás tú y yo. Y dice uno, wow, Señor, yo quiero más. Es como un bebé descubrir cuando son recién nacidos y mirar las cosas y decir, y comprender los colores, ¿sí o no? Y comprender y dice, esta es la letra A. Y empieza uno a escudriñar y quieres conocer más. Y ahora ya puedes caminar. Y ahora ya puedes correr. Y ahora ya puedes hablar. Dicen ustedes, no, pues yo no me acuerdo de eso. Pero el padre sí, ¿verdad? O la madre sí se acuerda los primeros pasos que tomaban. Son cosas que el Espíritu Santo, por eso nos hablaba y nos dice este teólogo que es más grande, dice, y peligroso ese pecado de la incredulidad, porque nos ciega a todo lo demás y seguimos pecando porque no tenemos ¿qué? ¿Cómo mirar? Porque no hay luz, sino que estamos en la oscuridad, hermanos. Y eso dice, ¿really? Sí, hermanos. No sé si ustedes me están entendiendo lo que les quiero dar a entender, pero yo estoy emocionado porque a mí me ha ayudado. Y yo digo, Señor, cada día nos enseñas un poco más y dices, esto, aunque dice uno, yo lo sabía, yo desperté más. Y despierta uno porque uno quiere conocer más y dice uno, quiero más de ti. Porque no hay límite para cada uno de los hijos de Dios para que usted y yo aprendamos más. Para que Él nos enseñe, porque lo que Él quiere es mostrarnos. El Espíritu Santo quiere revelar cada vez más en nuestras vidas. Y entre más revela, más unción. Entre más revela, hay más empoderamiento. Y uno dice, wow, todo esto es así. Ahora, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Convencernos, darnos a entender en nuestra mente que verdaderamente todo eso, hablábamos, ¿se acuerdan de los versículos que acabamos de leer? Que dice su palabra, Juan 16, 7 al 11 dice, pero yo os digo de verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros más. Si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá ¿a quién? Al mundo, dice, del pecado, o sea, nosotros, y nos convencerá de qué, de la justicia de Cristo, aunque Él es un Señor justo, porque después de nosotros haberlo crucificado, Él dijo, yo voy a ir con el Padre. ¿Y qué fue lo que fue a hacer? Dice, para que venga el Espíritu Santo, para que ustedes reciban revelación, para que yo vaya a abogar por ustedes. Y para que se den cuenta, dice el 9, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En el 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, todo eso sabemos que la palabra lo dice,
¿Lo creemos en verdad? Gloria a Dios porque lo creen. Gloria a Dios. Pero el que nos enseña cada vez más y nos hace creer cada vez más y creemos en nuestra fe cada vez más es el Espíritu Santo de Dios. El que nos lleva a un crecimiento mayor, a un conocimiento mayor, a hacer cosas diferentes, a caminar diferentes, a hacer la voluntad del Padre, predicar el Evangelio, traer a aquellos que están caídos y no pisotearlos, mostrar el amor de Cristo, dar testimonio de Dios, del Cristo que murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, mostrarnos. Que verdaderamente creamos que Él murió por usted y por mí. Porque usted puede presentar. ¿A quién le ha pasado cuando usted pregunta o va a evangelizar y dice, ¿no cree? Esa es incredulidad. ¿No creen? ¿No creen ni en el chamuco, dice uno? ¿Ah? ¿No creen? Pues menos van a creer que Jesús murió en la cruz. Y es lo que quiere hacer. Que cada uno de nosotros tengamos esa convicción. Verdaderamente que haya eso presente. La justicia de Cristo. Versículo 10 lo acabamos de leer. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más. La convicción de que en Jesús hay justicia. Él es el único justo. Que nos trae a que aunque nosotros lo crucificamos, Él es justo. Él nos dijo que vendría, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que va a venir? ¿Por quién viene? ¿Quiénes son nosotros? Por los que han creído y que han vivido conforme a su voluntad. Amén. Jesucristo fue crucificado y tratado como si hubiera sido un malhechor, un impostor, que engañaba al pueblo, pero después del día del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo y la realización de los milagros en su nombre, convenció a miles de judíos de que Jesús no solo era justo, sino que también era la única fuente celestial que usted y yo tendríamos para tener salvación. Y dices, wow. Y podemos seguir, por eso les decía que Hechos de 2, del 36 o del 22 en adelante, podemos mirar ahí los momentos cuando Pedro hablaba. Y pudo él, yo creo que, este es algo que yo digo, es mi decir, ¿verdad? Que cuando usted tiene la justicia o en sus manos y tiene el derecho de usarla, yo lo he dicho, pero ¿qué es lo que Dios espera de usted? Como Jesús lo hizo. La misericordia, el amor, la justicia, para amar a aquellos que nos han vituperado, que les hemos sido maltratados. Ah, no, sí, este tuvo, él es culpable. Sí, ¿y qué quiere que haga con él? Ahí está, entre usted y la justicia. Tiene derecho a ella, pero que dice, el amor de Cristo vale más. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo, ¿qué fue lo que hizo cuando Él murió en la cruz? Todos esos que le trataban como un ladrón, como un malhechor, ¿qué fue lo que pasó? Después que se dieron cuenta que Él resucitó y fue con el Padre, ¿qué fue dice que muchos fueron convertidos. Cuando usted y yo mostramos la misericordia de decir que somos hijos de Cristo, cambia las mentes, cambia los corazones, porque la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Es lo que hace la diferencia de un hijo de Dios verdadero, que está el Espíritu Santo en su corazón, porque está la justicia del mundo, pero yo me voy a pegar a la justicia de Dios, que es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. Muchos decimos que sabemos que el enemigo está vencido, ¿sí o no? Lo creemos y decimos sí, pero después estamos en una situación y como que titubeamos. Pero la Biblia nos habla. Dice la palabra, dice en el 11, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo está
juzgado. Ya está. Pero como nos ha engañado y nos ha tenido cubiertos que no hay la luz para que usted y yo no la podamos ver, por eso le decía que muchas veces hay cosas que pasan en la casa del Señor, en nuestra vida, en nuestra familia cristiana, alrededor del mundo, que Él lo que intenta siempre es tenernos, ¿qué? Cegados. Porque ya sabe que ya está enjuiciado. El problema es que nosotros decimos que Él está enjuiciado, pero no verdaderamente creemos que Él está enjuiciado. Porque seguimos haciendo maldades que ya sabemos que nos lleva a la condenación con aquel que ya está condenado y está enjuiciado. Pero seguimos haciendo lo mismo. Santo poder de Dios, ya se me acabó el tiempo. Bendito sea el Señor. La cruz constituyó una demostración de la verdad de que el poder de Satanás sobre las vidas de los hombres había sido quebrantada. La cruz. Ustedes han mirado sí, todos, yo creo que la Passion of the Christ, right? Si la han mirado, ¿verdad que sí? Ustedes me han mirado esa escena cuando supuestamente Satanás levanta los ojos al cielo y dice, no. ¿Sí se acuerdan? ¿O no la han mirado? ¿Qué es lo que está mostrando ahí? Que ya sabe que él está enjuiciado y ha sido derrotado cuando él pensaba, y esa mente muchos de nosotros la tenemos. En nuestra propia concupiscencia o nuestra maldad pensamos que estamos haciendo el bien, y cuando viene el juicio de Dios a nuestras vidas, dice, ¿qué decimos? No, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque seguimos siendo engañados, hermanos. ¿Y por qué somos engañados? Dígame usted, ¿por qué somos engañados? Porque no hemos tenido o aplicado lo que la misma Biblia, la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar cada vez que se presenta una situación. Nos quedamos encarcelados, ya no están atados ustedes. Ya no están atados, hermanos. Ya son libres en Cristo para hacer la gloria y honra del Señor. O sea, son cosas que muchas veces sí creo, pero estoy pensando que maybe yes, maybe no. Tal vez no. No hay convicción. No hay convicción. O dice, estudié y hice una prueba y creo que sí me sé las respuestas, pero no estoy seguro. O hice bien. O sea, la convicción, tú sí que sea qué. ¿Y tú no? Hermano, pero no. Como Jesús le dijo, apártate de mí. Y dicen muchos hermanos, ¿cómo le voy a decir al hermano eso? Pues entonces éntrele a la maldad. Jesús, ¿qué dijo? No, hazte payasito, ¿verdad? A veces la palabra duele, pero que sepan que usted es el Hijo de Dios. Que verdaderamente sepan que hay convicción. Yo oía de un joven que me lo platicaron hace unos días, que a veces la juventud tiene la costumbre de, igual los adultos, no los jóvenes, pero todos, que a veces se puede juntar con otras personas así, y mira que esto, que el otro, y que fulano de tal, que dice uno en México, a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Oí que decía el joven, ¿saben qué? No. I don't want to talk about that. I don't want to hear that. Vamos a cambiar la conversación mejor. ¿Saben qué? Eso no es de bendición. No quiero hablar de eso, no quiero hablar de fulano de tal. No viene a mí, no quiero. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, hey, yo no quiero nada de eso. Porque ya al oír tú, prestar oído, ¿ya qué estás haciendo? ¿Y qué está haciendo el enemigo? Hey, ¿oíste lo que dijeron del hermano Juan? ¿Sí o no? O sea, son cosas que uno puede, muchas veces se presta. Porque estamos de una manera u otra tibios, dudando, no teniendo la convicción. Bendito sea el Señor. Entonces, Primera de Juan dice
3:8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Ahí está. Lo dice la palabra. Así que no más pecado. Pueden comer pescado, pero no más pecado. ¿Ah? Eso sí, déjenlo ahí porque es bueno para la dieta, ¿verdad? Dice, porque el diablo peca desde el principio para que esto apareció. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos librados del pecado. Para que usted fuéramos encadenados. Mire, ahora cuando usted sirve al Señor, a Dios, es porque tiene convicción de quién es aquel que vino a morir en esa cruz por usted y por mí. Ahora porque usted, hay un amor, algo diferente, no porque lo tienen encadenado, no, es por su propia voluntad que usted dice, yo quiero servir a Cristo. ¿Qué puedo hacer para crecer el reino de Dios? ¿Y a poco no les pasó? A mí me pasó que cuando yo me convertí, lo que quería era hablar de Cristo. Lo que quería yo era hablar del Señor, lo que Jesús en ese momento había hecho, y quería seguir hablando. Ese es el deseo de cada uno de la que quieres hacer, es spread the word. Es lo que quiere uno, llevar el evangelio. ¿Sabe qué? Ya conozco de Cristo. Aunque a uno muchas veces le dicen, no, tú sigue adelante. Lleva el evangelio del Señor. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. ¿Dónde los exhibió? En la cruz. Por eso les decía que cuando el enemigo en esa película muestra que ha sido vencido, ya sabía que ya estaba condenado. Y a nosotros se nos olvida y por eso entramos en el pecado. O sea, lo que Cristo a través de su Espíritu Santo quiere hacer es traernos esa convicción de verdaderamente cuando tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea un genuino deseo y convicción en tu fe que sí lo puedes todo. Es lo que hace la diferencia en cada uno de nosotros. Tener convicción y que el Espíritu Santo, pónganse sobre sus pies. Vamos a un momento de que el Espíritu Santo nos hace entender qué quiere el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Mostrarnos a nosotros que está ahí. Esa es la fuente de vida. Que Él nos viene a dar vida eterna, que nos viene a dar crecimiento, conocimiento de su palabra, para que conozcamos todo aquello oculto, pero que a través de la oración, de la convicción, nos trae y nos enseña y nos muestra en la luz del Señor. Pero tiene que haber verdaderamente, y tiene que nosotros, cada uno de nosotros, entender que ya Él fue juzgado, hermanos. Que ya Él lo único que quiere está en su agonía, y lo que quiere es arrastrar a aquellos que están débiles en la fe o que no saben qué hacer. Y ahora yo te digo, hermano, que lo que tienes que hacer es completamente rendirte a los pies de Cristo. Completamente abrir tus manos y decirle al Señor, aquí estoy. Eso es lo que quiero entregarte, toda mi vida, todo mi ser. Porque fuera de Él nada hay. Nada hay fuera del Señor, nada hay. Y muchas veces no lo entendemos, pero porque pensamos que con nuestros ojos carnales y podemos, como Tomás, mirar las cosas, entonces eso es lo bueno, y no es lo bueno. Es lo hermoso que te puede presentar el pecado para que caigas nuevamente y que seas arrastrado, y el día del juicio te irás con Él. Pero el Espíritu Santo te dice, no, mira, aquí tendrás vida eterna. Aquí tú serás feliz por la eternidad. Aquí te presento todo lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Convéncete que no hay nadie